La estrella de Belén. Nave nodriza de los magos. Esto no es lo que te enseñaron en la escuela dominical, porque lo que flotó sobre el pesebre no era una estrella común. Y los magos de Oriente no eran simples sabios con túnicas brillantes. Eran viajeros de un conocimiento prohibido. Y lo que siguieron en el cielo fue un objeto inteligente, que se movía, que se detenía, que los guiaba. Hoy te lo voy a contar. Pero advertido estás. Una vez que veas esto, no vas a poder volver a mirar la historia de Navidad como antes. La Biblia dice en Mateo capítulo 2 versículo 9, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Detente. Lee eso de nuevo. Una estrella, que iba delante de ellos. Y luego, se detuvo. Exactamente sobre una casa. Desde cuando las estrellas se mueven de oriente a occidente a baja altitud, guiando a viajeros como un GPS milenario. Desde cuando una estrella puede detenerse, como si tomara decisiones. Ahora escucha. En los años 60, un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich, quien investigó los textos bíblicos con mente científica, propuso que algunos fenómenos del Antiguo Testamento eran encuentros tecnológicos. ¿Y si lo mismo aplica aquí? ¿Y si la estrella de Belén no fue una estrella, sino una nave? Un objeto volador controlado que descendió, se movió y se detuvo con un propósito. Un faro interdimensional enviado por inteligencias, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo esa noche. Los magos mal llamados reyes no eran cualquier cosa. Eran hombres preparados en astronomía, astrología, alquimia y antiguas profecías de Oriente. Algunos textos apócrifos sugieren que pertenecían a una orden secreta babilónica que llevaba siglos esperando una señal en el cielo. No siguieron una estrella porque les parecía bonita. Tenían códigos, diagramas antiguos, un mapa que les hablaba de una luz que cruzaría los cielos y anunciaría la llegada de un ser diferente. Pero hay más. Registros antiguos en Mesopotamia y Egipto describen luces brillantes que descendían del cielo y eran consideradas señales divinas. Algunos papiros relatan cómo sacerdotes se comunicaban con entidades celestes a través de cánticos y geometría. ¿Qué pasaría si esos cánticos no eran plegarias, sino activaciones? ¿Y si los magos usaron antiguos rituales para invocar una manifestación controlada? Ahora vamos al lugar. Belén. Una aldea remota. Cielo despejado. Una estrella que flota a baja altitud. No brilla con la intensidad de una supernova. No genera sombra. No ciega. No se disuelve con el amanecer. Se mueve lentamente. Espera a que la caravana avance. Y al llegar al punto, se detiene. Exactamente sobre el lugar donde estaba el niño. ¿No suena eso más a una tecnología que a un cuerpo celeste? Ahora escúchame con atención. En el siglo XX, se reportaron avistamientos ovni con comportamientos similares, luces que se detienen sobre edificios, que siguen vehículos, que desaparecen sin dejar rastro. Incluso pilotos militares han declarado haber visto objetos que desafían la física terrestre. ¿Qué pasaría si la estrella de Belén fue uno de estos? Un vehículo con una misión divina. Y entonces, aparece la gran pregunta. ¿Por qué guiar a estos hombres hacia Jesús? ¿Por qué hacer tanto despliegue para unos forasteros? La respuesta, quizás, es más perturbadora de lo que crees. Porque estos magos no vinieron solo a adorar. Vinieron a verificar. Vinieron a confirmar que lo que había nacido coincidía con las profecías más antiguas de la humanidad. Algunas incluso anteriores al Génesis. Porque el niño era el punto de intersección, el cruce entre lo humano y lo divino, entre lo terreno y lo extraterrestre. Y aquí entra un detalle olvidado: los regalos. Oro, incienso y mirra. Tres objetos que, en la alquimia antigua, representan la purificación del cuerpo, el alma y el espíritu. No suena más a una ofrenda ritual que a un regalo de cumpleaños. Es como si los magos supieran exactamente lo que este ser necesitaría para cumplir su destino. Pero el misterio no termina aquí. Porque la estrella desapareció.
y nunca más se volvió a mencionar, ni en los evangelios, ni en los hechos de los apóstoles, ni en las cartas, ni en la historia secular. Se esfumó, como si nunca hubiera estado allí. Pero algo más quedó. Una señal que, según algunos documentos prohibidos, volverá a verse antes del fin. ¿Y si esa luz regresa? ¿Y si la próxima vez que la veamos no es para anunciar un nacimiento, sino para juzgar una civilización? ¿Y si esta estrella fue una nave? ¿Quién la dirigía? Muchos dirán, era un ángel. Pero si los ángeles eran emisarios de otras realidades, no podrían haber usado tecnología superior. ¿Qué pasa si los ángeles de la Biblia no tenían alas, sino instrumentos? Si sus espadas de fuego eran armas de energía, y si lo que hoy llamaríamos un ovni era, para ellos, la forma de manifestación de lo sagrado. Ahora escucha, los magos no eran hebreos. Venían del este, probablemente de Persia o Babilonia. Civilizaciones donde el estudio del cielo no era superstición, era ciencia. Y muchos papiros antiguos hablan de esferas flotantes que descendían del cielo trayendo mensajes, instrucciones, e incluso, en algunos casos, destrucción. Pero lo más aterrador es esto: la estrella se detuvo. No brilló con más fuerza. No cambió de color. No explotó. Simplemente, se detuvo sobre una casa. Los astrónomos han intentado durante siglos encontrar una explicación astronómica a este evento. Algunos dicen que fue una conjunción de Júpiter y Saturno. Otros, una supernova o un cometa. Pero ningún fenómeno celeste puede detenerse con precisión quirúrgica sobre un punto geográfico, esperar a que unos viajeros crucen kilómetros, y luego desaparecer sin dejar huella. Ahora, antes de continuar, si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti sabe que hay más de lo que siempre nos contaron. Por eso, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Aquí no hablamos de historias bonitas. Hablamos de los misterios que fueron silenciados, de las profecías que aún no se han revelado, de los secretos que la historia oficial no quiere que sepas. Desde la verdad oculta detrás del Apocalipsis, hasta la conexión entre los profetas y lo interdimensional, cada semana abrimos una nueva puerta al enigma. Así que si te gustan los relatos aterradores, las historias ocultas de la Biblia, y las teorías que desafían la mente, quédate hasta el final. Porque lo que viene, no lo vas a ver en ninguna misa. Volviendo a nuestra historia. Los magos llegan, y no se asombran por el niño. No preguntan, no dudan, lo reconocen. ¿De dónde sacaban tal certeza? La respuesta puede estar en un documento olvidado, el libro de Enoc. Allí se habla de ángeles caídos, de seres celestes que descendieron a enseñar conocimientos prohibidos, y de una descendencia especial. Una descendencia marcada para traer equilibrio entre los mundos. ¿Y si el nacimiento de Jesús no era solo un acto divino, sino una reactivación de ese linaje perdido? Algunos estudiosos de códices antiguos aseguran que los magos portaban símbolos, uno de ellos grabado con una estrella de 8 puntas, asociada al planeta Nibiru, un supuesto astro errante que traería consigo entidades de sabiduría y juicio. Ese símbolo fue hallado también en antiguos templos mesopotámicos y en tablillas sumerias, asociadas a los Anunnaki, los dioses que vinieron del cielo. ¿Casualidad? ¿O conexión olvidada? Y si eso no fuera suficiente, en algunos registros del cristianismo primitivo, especialmente en los evangelios gnósticos, se menciona que la estrella hablaba, no con palabras humanas, sino con un lenguaje de vibraciones. Una frecuencia que los sabios sabían interpretar. ¿Y si era una transmisión? ¿Una señal codificada que solo ciertas mentes podían comprender? Porque esta estrella no fue vista por todos. Solo por ellos. Nadie más la menciona. Ni pastores. Ni el pueblo. Ni los romanos. Es como si el fenómeno hubiera sido selectivo. Visible solo para quienes habían sido preparados para verla. Como si la estrella no viniera a mostrar el camino, sino a probar quienes eran dignos de caminarlo. Y antes de desaparecer, dejó algo. Una marca.
una coordenada energética, un punto de activación que, según profecías contenidas en el manuscrito de Qumran, se volverá a encender en los tiempos del regreso. Porque sí, existen escritos que mencionan que la estrella de Belén volverá, pero esta vez, no para anunciar paz, sino para traer juicio. Y no vendrá sola, sino acompañada de las huestes del cielo. Y si esto es así, entonces la historia del nacimiento de Jesús no fue solo milagrosa. Fue una intervención cósmica, una alteración controlada, una señal enviada para preparar a la humanidad para algo mucho más grande. Y justo cuando parece que entendemos algo, una inscripción olvidada en un templo sirio nos lanza una nueva pista. Un mensaje tallado en piedra que dice: el fuego regresará a donde la luz una vez se detuvo. ¿Será ese el punto donde la estrella se posó? ¿Un portal? ¿Un lugar sellado hasta el momento correcto? Te invito a que te quedes hasta el final, y créeme, lo que viene, te va a quitar el sueño. Pero, ¿y si la estrella no se fue del todo? ¿Qué pasaría si ese objeto, esa luz, esa presencia, simplemente se ocultó? ¿Qué pasaría si aún hoy permanece, camuflada, orbitando, esperando? Algunos textos apócrifos hablan de la señal suspendida en los cielos que regresará cuando el trono del Hijo del Hombre sea activado. Una frase que para muchos es simbólica, pero para los buscadores de misterio, es código puro. En el año 2010, un astrónomo aficionado captó una anomalía sobre la región de Judea. Una luz suspendida, vibrante, que no coincidía con ningún registro de satélites. Al hacer zoom, la estructura parecía hexagonal. Pero lo más desconcertante fue el testimonio del observador. Cuando enfoqué mi telescopio, sentí un zumbido dentro de mi cabeza, como si algo intentara hablarme sin palabras. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿O comunicación? Los sabios del este, llamados magos, no eran simplemente astrólogos. La palabra griega magoi denota hombres versados en sabiduría antigua, alquimia, astronomía, interpretación de símbolos. Eran guardianes de un conocimiento anterior a las religiones. Y algunos aseguran que provenían de una orden secreta, los descendientes de los vigilantes de Enoc. Estos magos no vieron una estrella como cualquier campesino. La reconocieron, como si hubieran estado esperando esa señal toda su vida. Como si desde pequeños hubieran sido educados para leer un mapa que aún no existía. ¿Quién puede esperar una estrella que no ha sido anunciada? ¿Quién puede seguir un punto de luz sin saber su destino exacto? A menos que esa luz fuera parte de una frecuencia antigua. Un llamado interdimensional al que solo unos pocos podían responder. Ahora, volvamos a la Biblia. En Mateo 2:9 dice: y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Un fenómeno natural no guía. Un cometa no se detiene. Una supernova no señala una casa. Esto no fue una estrella común. Fue una inteligencia guiada. Y aquí entra la parte más escalofriante. Cerca de la región donde se cree que se posó esta estrella, se han encontrado anomalías en el subsuelo, restos de radiación, alteraciones magnéticas, minerales cristalizados que solo se forman bajo temperaturas extremas. Algunos arqueólogos lo callan, otros lo ignoran, pero hay informes enterrados que afirman: aquí no cayó una estrella. Aquí aterrizó algo. ¿Recuerdas la palabra Sekina? En la tradición hebrea, representa la presencia visible de Dios. Una luz intensa, imponente, que descendía del cielo en momentos clave de la historia sagrada. Y si la estrella de Belén no fue una excepción, sino otra manifestación de esa energía cósmica, posiblemente vehiculizada en tecnología que nosotros aún no comprendemos. Y hay algo más. Los antiguos templos babilónicos hablaban de la piedra de fuego que desciende cada 1000 generaciones, trayendo juicio o salvación. Un artefacto descrito como una luz con ojos, que podía ver los corazones y elegir a los dignos. ¿Era eso la estrella? ¿Un artefacto vivo? ¿Un ojo cósmico?
Uno de los rollos del Mar Muerto, aún sin traducir completamente, hace referencia a un orbe que traza el sendero de los justos y que volverá cuando el último ciclo se haya cumplido. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Según algunas interpretaciones ocultas, ese ciclo se está cerrando, ahora. Y hay quienes creen que la estrella ya ha reaparecido. Solo que esta vez, no se muestra como una luz celestial, sino como presencias que se manifiestan en sueños, en señales, en sonidos del cielo que millones han escuchado y que nadie puede explicar. Un testigo en Nazaret afirmó hace pocos años: soñé con una estrella que me hablaba, no con voz humana, sino con imágenes. Me mostraba un mapa, y al final del mapa, una ciudad flotante, un trono, y una advertencia: cuando vuelva la estrella, ya no habrá elección. Delirio, revelación. ¿Y si esa advertencia es real? ¿Qué significa? ¿Será que la estrella de Belén fue solo la primera fase de algo mucho más grande? ¿Una observación inicial? ¿Una siembra silenciosa de lo divino, o de lo desconocido? Porque lo que pasó aquella noche no fue solo un nacimiento. Fue una inserción en la historia. Un acto quirúrgico del cielo, o de algo más allá del cielo. Y si la estrella vuelve, como dicen algunas profecías prohibidas, entonces ya no vendrá a guiar, sino a juzgar. Prepara tu mente, porque te revelaré el nombre prohibido de la estrella. El nombre que los Reyes Magos que jamás se atrevieron a pronunciar en voz alta. Perfecto. Continuamos con la de esta aterradora y enigmática historia. El nombre que los antiguos sellaron. Un nombre que no aparece en los evangelios, pero que sí se encuentra en un manuscrito egipcio oculto entre las paredes del monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Ese manuscrito, redactado en copto, habla de la estrella viva, y la llama por un nombre prohibido, Naoriel. Según la traducción secreta hecha por un monje disidente en el siglo XVII, Naoriel significa el que desciende con ojos y juicio. No luz, no fuego, sino conciencia, una entidad que se disfraza de estrella. La historia se torna más oscura al seguir el rastro de ese nombre. En textos de la antigua Persia, los magos ya habían escrito sobre una presencia que descendía cada ciclo estelar de 2,000 años. Era vista como un guardián del umbral, una inteligencia que vigilaba el nacimiento de las eras y elegía a los semillas. Sí, semillas. Personas que cargarían un conocimiento oculto desde el momento de su nacimiento. Según esta interpretación, Jesús no fue solo el Mesías esperado por las profecías judías. Fue la activación de una línea genética estelar, una fusión de lo divino y lo interdimensional. Por eso, la estrella lo señaló, no para mostrar el camino, sino para marcarlo. En la Biblioteca Vaticana, bajo el archivo denominado Index Prohibitorum 54A, hay un fragmento que nunca fue publicado. Allí se afirma: y la estrella no desapareció al tercer día. Fue vista aún por los montes, vigilando. Y algunos oyeron su canto, como de trompetas que no venían de la tierra. ¿Trompetas? Como las de las profecías del Apocalipsis. O como las extrañas trompetas que millones de personas han grabado en vídeos en los últimos años, resonando desde el cielo, sin origen aparente. La ciencia ha intentado explicar esos sonidos como cielomotos o placas tectónicas liberando energía. Pero nadie ha explicado por qué se escuchan en zonas sin actividad sísmica, en los mismos lugares donde se dice que la estrella se manifestó. ¿Y si la estrella no es un fenómeno astronómico? Si es una entidad, entonces su propósito va más allá de señalar nacimientos. En 2019, en una excavación secreta en las ruinas de una sinagoga en Qumran, se encontró un mural oculto bajo capas de yeso. El mural mostraba a tres figuras encapuchadas, con rostros cubiertos por máscaras de oro. Y en el cielo, una figura brillante con forma ovalada, con rayos que descendían hacia un niño en una cuna rodeada de símbolos. ¿Los Reyes Magos? ¿La estrella? ¿O algo más? Uno de los investigadores renunció después de ver ese mural. Su carta decía: ya no puedo seguir. Lo que estamos desenterrando no es historia,
Es algo que aún vive. La posibilidad más aterradora no es que la estrella haya sido una nave, sino que esa nave aún esté aquí. Algunos registros de la NASA han detectado objetos en el espacio profundo que siguen trayectorias anómalas, pero que no emiten calor, ni señales de propulsión conocidas. Uno de ellos, identificado como objeto X-211, apareció en 2022, y luego desapareció sin dejar rastro. Curiosamente, la fecha coincidía con la alineación estelar que marcaba el ciclo de los 2,000 años desde el nacimiento de Cristo. ¿Casualidad? ¿O una nueva aparición de Naoriel? Hay un patrón, un código. Los que lo conocen aseguran que el regreso de la estrella coincidirá con el surgimiento de un nuevo niño semilla. Una figura que no será reconocida como Mesías, sino como enviado de los cielos. Pero esta vez, con memoria. Porque, según estas profecías prohibidas, el nuevo enviado recordará lo que ocurrió la primera vez. Recordará a la estrella, y sabrá su nombre, su verdadero nombre, no Naoriel, sino el nombre original, escrito en el lenguaje perdido de los Elohim. Un lenguaje que, según algunos contactados modernos, ya ha comenzado a manifestarse en sueños, símbolos y visiones colectivas. Y aquí es donde todo se entrelaza. La estrella, los magos, el niño, el cielo que canta con sonidos metálicos. Y tú, que estás escuchando esto, sin saber si es historia o advertencia. Pero antes de continuar debemos hacer una pausa importante. Si has llegado hasta aquí, es porque este tipo de misterios te eligen. Así que no olvides suscribirte y dejar tu like ahora mismo. Aquí hablamos de misterios bíblicos, profecías ocultas, fenómenos que la historia tradicional ignora. Y lo hacemos sin censura, con valentía y compasión. Suscribirte es formar parte de una comunidad que busca respuestas que otros temen pronunciar. Y lo más importante, quédate hasta el final. Porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver el cielo, para siempre. Ahora, ¿estás listo para conocer lo que los Reyes Magos ocultaron en su viaje de regreso? Perfecto. Continuamos con la historia. Los evangelios cuentan el camino de los Reyes Magos hacia el nacimiento, pero no dicen casi nada sobre su regreso. Y, sin embargo, fue en ese viaje de retorno donde ocurrió algo que la Biblia jamás registró. Tal vez porque fue demasiado peligroso para ser contado. Se dice que, al abandonar Belén por otra ruta para evitar a Herodes, los magos atravesaron una región montañosa en el norte de Judea. Fue allí donde, según un fragmento del Codex Serapim, hallaron lo que llamaron la grieta del firmamento. Un valle donde el tiempo parecía detenido. El cielo, estático, y la luz, suspendida. Melchor fue el primero en sentirlo. Su cuerpo temblaba sin razón, y su oro, al contacto con el aire de ese lugar, comenzó a agrietarse. Gaspar intentó hablar, pero su voz rebotaba como si el eco no viniera de las rocas, sino de algo que imitaba las rocas. Baltasar cayó de rodillas al ver una figura flotando frente a ellos. Una silueta luminosa, no humanoide, no sólida, pero que sabía que ellos la veían. Los tres magos, estudiosos de los cielos y guardianes de secretos astrales, reconocieron la presencia. Era la misma que los había guiado. Pero ahora no era una estrella. Era un mensajero. Un ser. Según el testimonio secreto atribuido a Gaspar, oculto en los escritos apócrifos de Damasco, aquel ser les habló sin boca, sin palabras, pero con una fuerza tan imponente, que ninguno pudo resistirse. El mensaje fue claro. El niño ha sido sembrado. Su luz alterará el curso de la humanidad. Pero el mundo aún no está listo para conocer nuestro origen. Y añadió algo más oscuro. El cielo puede guiar o consumir. Lo que ha bajado, volverá. Pero no todos serán dignos de verlo. Ese contacto transformó a los magos. A partir de ese momento, dejaron de ser sabios de Oriente para convertirse en lo que algunos textos denominan custodios del códice estelar. Una especie de hermandad secreta que protegería durante siglos fragmentos de ese conocimiento. ¿Pero por qué?
¿Qué sabían que era tan peligroso? Entre las pruebas ocultas más impactantes se encuentra el llamado manuscrito de la luz rota, descubierto en 1981 en una cueva de Irán. En él se describe un artefacto entregado a los magos por esa entidad estelar. No era oro, no era incienso, no era mirra, era un conductor de memoria. Un objeto que permitía ver no solo el pasado, sino otras realidades. La historia que nosotros conocemos no sería la única. Había líneas alternativas, caminos que nunca ocurrieron, pero que dejaron su sombra en la tierra. Se cree que este artefacto fue ocultado en Alejandría, en una cripta bajo el mar, cuando el conocimiento antiguo fue destruido en el incendio de la gran biblioteca. Y que fue por este objeto que muchos sabios fueron perseguidos, torturados y silenciados por siglos. Pero no desapareció. Hay quienes aseguran que, en la Segunda Guerra Mundial, un grupo de ocultistas nazis lo buscó en las costas egipcias, sin éxito, y que uno de sus ayudantes desapareció luego de soñar con una figura brillante que descendía del cielo con una voz que decía: «El hijo de la estrella volverá, pero el mundo ya no tendrá esperanza». Hoy, los cielos están más vigilados que nunca. Satélites, radares, telescopios. Y aún así, nadie ha podido explicar cómo un objeto pudo moverse, detenerse y guiar a humanos durante días, como lo describe Mateo capítulo 2 versículo 9. Ese versículo, tan simple, tan navideño, guarda un fenómeno imposible para cualquier estrella. Una estrella no se detiene sobre un lugar específico. No desciende. No flota. A menos que no fuera una estrella. A menos que fuera una nave con conciencia. Una presencia que el mundo aún teme nombrar. Y que, quizás, ha estado interviniendo desde mucho antes, y seguirá haciéndolo después. Y si eso es verdad, si aquel niño nació bajo el resplandor de un mensajero estelar, ¿qué fue lo que activó en él? ¿Y qué es lo que se activará en nosotros cuando regrese? Porque la estrella no se ha ido. Solo está esperando. Esperando la señal. En la próxima parte de esta misteriosa historia, desentrañaremos el secreto final que los magos juraron proteger con su vida, y que fue anunciado en un códice antiguo como la activación del último cielo. El códice estaba sellado con símbolos que no pertenecían a ningún idioma humano conocido. 3 círculos entrelazados, uno de ellos partido por una línea de luz. Fue hallado siglos después en una gruta al norte de Siria, dentro de un cofre que no podía abrirse con ninguna herramienta. Hasta que, misteriosamente, una noche de eclipse total, el metal se volvió blando como cera y la tapa se abrió sola. En su interior, el texto: «El último cielo se activará cuando la luz sea negada». Muchos tradujeron esa frase como una advertencia apocalíptica. Otros, como una profecía cifrada. Pero para los descendientes de la Hermandad de los Magos sí, aquella misma que nació con Melchor, Gaspar y Baltasar, ese fragmento sellaba un pacto milenario. La segunda aparición de la estrella no sería para anunciar un nacimiento, sino un juicio. Los documentos escondidos en el monasterio de Qumran hablaban de 3 apariciones celestiales. La primera, para guiar. La segunda, para seleccionar. La tercera, para borrar. ¿Borrar qué? La humanidad que no haya entendido el mensaje. Porque la estrella o lo que sea que haya sido, no estaba sola. Era una nave madre, sí. Pero lo más aterrador estaba dentro de ella, los vigilantes. No ángeles como los representamos hoy. No alados y misericordiosos. Sino entidades antiguas que habitan fuera del tiempo. Que aparecen cuando la humanidad se desvía del propósito original. Y, según el fragmento perdido del Evangelio de Tomás, cuando los hombres confundan el poder con la divinidad, la estrella bajará no para mostrar, sino para devorar. Y todo esto conecta con lo que los magos vieron la noche que el niño nació. Gaspar, en sus escritos secretos, describió que antes de entregar sus dones, fueron testigos de un fenómeno inexplicable. Una figura de luz descendió sobre el pesebre. No caminó. No habló. Simplemente emitió una vibración que hizo llorar al niño. Y, por un instante,
El cielo nocturno se apagó. Ni una estrella, ni la luna, nada. Solo esa presencia que se desmaterializó ante sus ojos. Desde entonces, los tres sabios decidieron dividir sus conocimientos, escondiéndolos en distintos puntos del planeta. Melchor viajó hacia la India, Gaspar hacia Etiopía, Baltasar hacia las regiones que hoy llamamos Alemania. Cada uno llevando consigo parte del código estelar, sabiendo que en el futuro habría quienes intentarían unirlo o destruirlo. Pero, ¿por qué tanto secreto? Porque el verdadero propósito de esa estrella no era guiar a tres sabios, sino sembrar una conciencia nueva en la humanidad. Una conciencia que sería silenciada por siglos de dogmas, guerras religiosas y ocultamientos intencionales. Y cuando la humanidad volviera a levantar los ojos al cielo, y se hiciera las preguntas prohibidas. Cuando niños de nuevo preguntaran, ¿cómo una estrella puede detenerse? Cuando los astrónomos confesaran que ningún cuerpo celeste puede moverse como lo hizo aquella luz. Entonces el pacto se activaría de nuevo. ¿Y cuál es ese pacto? El manuscrito de Gaspar lo deja claro. Cuando la humanidad redescubra el misterio del cielo que caminó entre ellos, el velo será rasgado, y el cielo responderá con lo que ya vivió Sodoma, con lo que temió Egipto, con lo que el mar rojo no pudo ocultar. El misterio del cielo. Es una forma velada de decir que esa estrella, esa nave contenía no solo luz, sino juicio, que los mismos que la enviaron podrían no ser lo que imaginamos. Aquí es donde entra el factor más perturbador de toda esta historia. Porque según las investigaciones del astrónomo chileno Martín Brunner, quien estudió los movimientos astrales descritos en Mateo, esa estrella se comportaba como un dron inteligente actual. Cambios de dirección, altura ajustable, detención sobre un punto exacto. Y su conclusión, eso no fue un fenómeno astronómico. Fue una guía controlada. Si eso es cierto, estamos hablando de una inteligencia superior interactuando directamente con nuestra historia más sagrada. Una entidad o grupo de entidades que sembraron un mensaje, y que prometieron volver por quienes sepan descifrarlo. Y ahora, las señales vuelven. Aumentan los reportes de luces que se detienen sobre ciudades, de fenómenos que alteran relojes, brújulas y emociones humanas. ¿Está regresando la estrella? En la última página revelaremos la profecía final, el mensaje oculto que los magos dejaron grabado en un espejo de obsidiana enterrado en el monte Nebo, y la razón por la cual muchos aseguran que el regreso de la estrella no será símbolo de esperanza, sino la cuenta regresiva del juicio final. Prepárate, porque lo que sigue puede cambiar para siempre la forma en que ves la Navidad y el cielo. Perfecto. Continuamos con la de la historia. El espejo fue descubierto por accidente durante una excavación privada en las laderas del monte Nebo, el mismo desde donde Moisés habría visto la tierra prometida por última vez. Enterrado bajo capas de tierra negra y cenizas milenarias, el objeto brillaba como si acabara de ser pulido. Nadie entendía cómo podía reflejar el cielo, incluso de noche. Pero lo más inquietante fue lo que apareció en él cuando lo apuntaron hacia las estrellas. Una secuencia de símbolos arcaicos, que solo se revelaban cuando la luz de Venus tocaba su superficie. Un astrónomo suizo, un lingüista israelí y un monje ortodoxo que juró secreto de por vida, fueron los únicos testigos del mensaje. Cuando la luz se pose sobre el inocente, los que bajaron para observar, volverán para juzgar. Era la advertencia final de los magos. Porque no solo eran sabios o astrólogos. Eran custodios de una verdad cósmica. Cada uno formaba parte de una orden antigua que conocía los movimientos de la estrella desde siglos antes del nacimiento de Jesús. La seguían no solo por tradición, sino porque sabían que esa luz era parte de un ciclo celestial en el que la humanidad se conecta con lo eterno, o se condena por olvidar. Y el tiempo ha pasado. Hoy los cielos están más vigilados que nunca, pero también más ignorados. Cada aparición de luces anómalas es silenciada por explicaciones técnicas, por negaciones oficiales, por miedo. Pero los antiguos textos advertían que la verdadera señal de su regreso no sería el brillo, sino el silencio.
Cuando una luz aparezca sobre la humanidad, y nadie mire. Cuando se mueva sin ser registrada. Cuando esté sobre nosotros, y no cause asombro. Entonces el juicio habrá comenzado. Y aquí está la parte que nadie se atreve a leer en voz alta. Según la versión prohibida del libro de Enoc, los vigilantes, esos ángeles que descendieron en los días antiguos, no fueron solo castigados por corromperse, sino por revelar conocimiento demasiado elevado para los hombres. Tecnología, alquimia, control del clima, manipulación genética, viajes dimensionales. Y muchos creen que la estrella fue una de sus máquinas. Una cápsula enviada desde su reino para observar el nacimiento de aquel que cambiaría la vibración del mundo. Pero si Jesús fue el enviado de una inteligencia divina, entonces la estrella fue el mensajero o la vigilancia. Hay quienes afirman que no fue solo una guía, sino un testigo. Un dispositivo que grabó el momento más importante de la humanidad. Y que algún día volverá a proyectar ese registro ante los ojos de todos. Ese día, según la profecía tallada en el espejo de obsidiana, el cielo no enviará otra estrella, sino una nave que no traerá oro, incienso ni mirra, sino fuego, espejo y sentencia. Porque la estrella no se quedó en Belén. Se fue. Y ha orbitado fuera del alcance de nuestros telescopios. Oculta, esperando. Y su regreso no será celebrado, será temido. La profecía termina con una línea. Cuando las ciudades se llenen de luces que no iluminan, y los hombres pierdan el asombro por el firmamento, el portal se abrirá donde todo comenzó. En Belén, bajo la sombra del cometa que no existe. Muchos han buscado este cometa que no existe en mapas astrales. Ninguno lo encuentra. Hasta que, hace apenas 2 años, un observatorio en el sur de Argentina registró un objeto que viajaba en dirección inversa a la rotación galáctica. Velocidad constante. Trayectoria variable. Sin cola, sin núcleo. Pero con algo más perturbador. Parecía detenerse. Hoy, los descendientes de la Hermandad de los Sabios ya no viajan en camellos, ni visten con túnicas. Están entre nosotros. En universidades. En bibliotecas subterráneas. En instituciones que analizan lo inexplicable mientras sonríen en público. Y todos coinciden en algo, la estrella está por regresar. No como símbolo de fe, sino como prueba. Prueba de que nunca estuvimos solos. De que fuimos observados desde el principio. Y que cada lección que hicimos fue registrada. Así que ahora, querido espectador, la pregunta no es si crees o no en ovnis. La pregunta es, ¿estás listo para ver a los verdaderos reyes del cielo descender una vez más? Si este viaje te estremeció, si te atreviste a cuestionar lo que te enseñaron como una historia navideña, suscríbete ahora. Porque este canal no solo cuenta historias. Revela lo que nadie quiere decir en voz alta. Hablamos de misterios, profecías, terror, señales y verdades enterradas. Y cada vídeo es una llave más que te acerca al umbral del conocimiento prohibido. Déjame tus comentarios. ¿Crees que la estrella fue una nave? ¿Crees que regresará? ¿Tú la seguirías? Y recuerda, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también esconden su advertencia. Nos vemos en el próximo misterio. Y que la estrella no te encuentre dormido.